Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el triunfo de River 4-2 sobre Godoy Cruz en el Estadio Monumental. Una victoria que deja al más grande no solamente arriba en la zona B del torneo clausura, sino también en lo más alto de la tabla anual. Algo importantísimo teniendo en cuenta lo que se viene el próximo jueves. El cotejo frente a Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Un duelo muy complicado y que prácticamente es el más importante de River en lo que va de la temporada. Pero volviendo a lo que fue el compromiso frente al elenco mendocino, River jugó un buen partido en términos ofensivos. En ataque la realidad es que mejoró mucho en relación a los últimos dos encuentros. Recordemos que el equipo del Muñeco no le había podido convertir goles a Independiente y prácticamente no generó situaciones de gol en ese cotejo. Y en el duelo contra Libertad también se fue sin poder marcar, más allá de que en la segunda mitad del duelo frente al equipo paraguayo pudo generar ciertas ocasiones y hasta pudo irse ganando el duelo de ida. Sin embargo, en este partido pudo no solamente marcar 4 goles, sino que además generó bastante en ataque. En contrapunto, defensivamente el equipo estuvo bastante flojo. Es cierto que estaba jugando no solamente una defensa alternativa, sino también con algunos baches, teniendo en cuenta que la idea era que Portillo jugara de mediocampista central, pero como para hacer descansar a los dos zagueros que jugaron el jueves pasado por Copa, se decidió que jugara de primer marcador central junto a Lautaro Rivero. Teniendo en cuenta esto y algunos errores más individualmente en la mitad de la cancha, River defensivamente dejó bastante que desear en ese sentido. Aún así, se terminó llevando un triunfo con justicia por 4-2. Empecemos. Como hago siempre, voy a comenzar haciendo el uno por uno de los jugadores que arrancaron el partido de este domingo como titulares y también después de los que ingresaron desde el banco de suplentes. Sorpresivamente en el arco estuvo Jeremías Ledesma. Gallardo le dio descanso a Franco Armani. Si bien es cierto que yo no le doy una responsabilidad total en los goles recibidos, en el primero sobre todo, creo que hay una floja reacción y podría haber hecho algo más el guardameta. En el segundo obviamente de penal no tuvo nada que hacer y después, más allá de descolgar correctamente algunos centros, no tuvo prácticamente participación, porque la realidad es que Godoy Cruz llegó 4 veces, metió 2 goles y el otro fue anulado por fuera de juego. En la zona defensiva, Fabricio Busto fue el lateral por la derecha, un muy buen jugador atacando, pero bastante desguarnecido en defensa. Fue clave para el 2-1 de River picando al vacío, evidenció varios problemas para cubrir sus espaldas, teniendo en cuenta que el mejor jugador de Godoy Cruz, Andino, prácticamente se hizo un picnic por ese sector, más allá de que tampoco tenía la cobertura necesaria. Salió lesionado en el tramo final del primer tiempo, sufrió seguramente un esguince de tobillo que lo dejará afuera aproximadamente entre 10 y 14 días. La pareja de centrales. El primer marcador central fue Juan Carlos Portillo, que si bien en principio llegó a River para hacer competencia de Enzo Pérez en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta las lesiones que hay en la saga y el hecho de que Lautaro Rivero no pueda jugar el partido copero porque no fue inscripto, eso obligó al Muñeco a descansar a los dos defensores que fueron titulares contra Libertad, es decir, a Paulo Díaz y a Sebastián Boselli. Por ese motivo hoy Portillo se desempeñó como primer zaguero central. Tuvo varios metros por cubrir y de hecho en el empate de Godoy Cruz perdió en velocidad con Andino. Ganó un par de duelos individuales, pero se notó su falta de ritmo. Recordemos que no solamente estaba jugando de marcador central, sino que hacía prácticamente 2 meses que no tenía un partido oficial, teniendo en cuenta que llegó de Talleres con unas tendinitis. Ya se encuentra recuperado, pero por lo pronto me parece que todavía tiene que adaptarse a lo que es el mundo River. Lautaro Rivero quedó lamentablemente pagando en los 2 goles del equipo de Mendoza. Si comparamos lo que fue su nivel en este partido con lo que había sido su gran rendimiento y su muy buen debut en el cotejo frente a Independiente, claramente bajó su nivel. Obviamente que la manera en la cual se defendía el equipo no lo ayudó y de hecho en el segundo tanto de Godoy Cruz, en la previa mejor dicho, es él el que comete el penal. Pero básicamente había un fallo en la mitad de la cancha que ya voy a estar mencionando, que obviamente no lo deja bien parado. Tuvo un rendimiento un tanto discreto, obviamente tiene crédito abierto y tiene que jugar más. En lateral izquierdo empezó siendo Milton Casco. Digo empezó porque después, cuando Busto se lesionó, ingresó Acuña por él, porque Montiel no estaba en el banco de suplentes, por lo que Casco pasó a jugar por la derecha y el Huevo se quedó en el sector izquierdo. Se proyectó siempre en el ataque y la realidad es que la labor defensiva cumplió, no lo sobrepasaron tanto, más allá de en alguna oportunidad en la segunda parte. Buen partido de Casco en general.
Vamos ahora con la mitad de la cancha. Kevin Castaño fue lamentablemente el peor jugador del equipo. Y digo lamentablemente no porque no quiera caerle a Castaño, sino porque ya son varios los encuentros en los cuales el colombiano no está teniendo el mejor de los niveles. No cubrió su sector y tampoco hizo bien los relevos. Además, si a eso sumamos que el penal que hizo Rivero viene de una pérdida muy grosera por parte de él y que el gol anulado Bobby Cruz también hubiera llegado por una pérdida del colombiano en la mitad de la cancha, y claramente demuestra dos cosas. Primero, que como volante central no tiene quizás el mismo criterio que el resto de los volantes defensivos en general, y que obviamente tampoco está en un buen nivel, porque hay pases que erra que obviamente no tienen que ver puntualmente con su posición, sino con que no está en un buen momento. A su costado jugaron Giuliano Galopo, de lo mejor de River. Más allá de los 2 goles, aportó en todo momento en ataque y siempre fue una rueda de auxilio a la hora de defender. Es un futbolista que me parece que se va a ganar el lugar como titular en el próximo jueves. No estoy seguro de lo que va a hacer Gallardo, pero hay chances de que pueda entrar por Castaño. El otro volante fue Nacho Fernández, que se enchufó de a ratos. Es cierto que no fue tan constante como Galopo, pero la realidad es que, al igual que lo que fue su segundo tiempo frente a Libertad, tuvo más buenas que malas en este partido y hasta se dio el lujo de llevar la cinta de capitán, teniendo en cuenta que no estaban los que habitualmente portan el brazalete en el 11 de arranque. Juanfer Quintero claramente jugó disminuido físicamente, le costó jugar claro por momentos. Hubo algunas circunstancias en las cuales en la pelota parada tenía que tirar el centro al área y jugaba corto, y en otras ocasiones tenía que jugar corto y terminaba tirando el centro un tanto a las apuradas. Aún así, el gran envío al área en el tercer tanto de River que le permitió al millonario irse al descanso ganando. Terminó saliendo lesionado en el entretiempo a causa de una lesión en la rodilla. Y la pareja de delanteros conformada por Sebastián Driussi, para mí la figura del partido. Qué diferencia hay cuando juega un atacante que sale constantemente del área. Driussi hizo absolutamente todo bien y hasta se dio el lujo de convertir los 2 goles. Y por otro lado, Bautista Adín, que tuvo su tan ansiado debut con el manto sagrado, cumplió con creces y pide seguir teniendo mayor rodaje. Supo usar el cuerpo para girar en varias oportunidades. Obviamente le ha faltado el gol, pero es algo que va a encontrar rápidamente si es que sigue jugando. Los que ingresaron, Acuña lo hizo sobre el final de la primera parte. La realidad es que tuvo un rendimiento más que positivo. Acuña es de los mejores jugadores del plantel. Después entró Galarza, en el entretiempo se paró al lado de Castaño y hasta me atrevería a decir que eso hizo que el colombiano se acomodara un poco en lo que respecta a la ubicación y la colocación. Se ganó la amarilla por una patada de destiempo. Posteriormente entraron Juan Cruz Mesa, que en pocos minutos mostró su desequilibrio, el Piti Martínez, que casi hace un golazo después de una buena combinación con Casco y Mesa y hasta le dio una muy buena asistencia a Borja, y justamente el colombiano, que lamentablemente y otra vez para él, cerró 2 goles verdaderamente muy fáciles. En lo que respecta al análisis general del partido, claramente se puede dividir a River no en los 2 tiempos, sino en un equipo cuando atacaba y en otro equipo cuando defendía. Generó muchísimas más situaciones de gol únicamente en los primeros 45 minutos que los que generó en total, en la totalidad del partido frente a San Lorenzo, en la totalidad del partido frente a Independiente y en la totalidad del partido frente a Libertad, aún teniendo algunas ocasiones en el segundo tiempo del duelo frente al elenco paraguayo. River en esa primera mitad merecía quizás hasta haber marcado algún tanto más, teniendo en cuenta que con las subidas de Galopo, con lo bien que estaba Nacho Fernández en los momentos que aparecía, con una dupla de atacantes que presionaba constantemente la salida del rival y con un Driussi que estaba siempre conectado para jugar, y con los laterales que ofensivamente tanto Bustos como Casco estuvieron oportunos de mitad de cancha hacia adelante, uno se imaginaba que River podía llegar a ganar ese primer tiempo con bastantes goles de diferencia. ¿Qué es lo que sucedió? Que defensivamente sucedió todo lo contrario, porque los laterales, así como cuando atacaban lo hacían bien, cuando defendían dejaban un hueco más que importante, sobre todo del lado de Bustos. El lado de Casco no pasó tanto. Los defensores centrales en todo momento tuvieron que jugar mano a mano y por varias circunstancias perdieron, tanto Portillo como Rivero, y Castaño no pudo ser nunca el eje del equipo, ni teniendo la pelota ni tampoco teniendo que contener los ataques del equipo rival. Debido a eso, River se puso 2 veces en ventaja, pero en 2 oportunidades se lo igualaron antes de que terminara la primera parte. Por suerte apareció el centro de Juanfer y la cabeza de Galopo, algo que a River ya le hubiera dado 3 puntos. Recordemos contra San Lorenzo, en la última jugada del partido sucedió algo parecido, centro de Juanfer y cabezazo de Galopo, pero en esa oportunidad lamentablemente el guardameta del Ciclón terminó enviando la pelota al córner y River no pudo quedarse con el clásico. En esta oportunidad, por suerte, el millonario se fue al entretiempo ganando, y eso le dio un aire más que interesante, porque
No era lo mismo irse al entretiempo empatando 2-2 sabiendo que te igualaron el encuentro en 2 ocasiones que irte ganando 3-2. Más allá de que nada iba a borrar lo bien que lo habías hecho en ataque y lo mal que habías defendido, la realidad es que el resultado siempre termina siendo importante a la hora, sobre todo, de encarar los segundos 45 minutos. Y si a eso le sumamos que River a los 3 del complemento ya estaba ganando 4-2, luego de un yerro de la defensa de Godoy Cruz y una muy buena definición de Driussi, y ya el partido, no voy a decir que estaba liquidado, porque faltaba la puntada final, y de hecho, de no haber sido por el VAR que terminó anulando el descuento del equipo mendocino cuando faltaban 5 minutos, los últimos momentos del partido hubieran sido con otra intensidad y otra presión, porque en ese entonces estaríamos hablando de que River solo estaría ganando por 4-3 y no por 4-2 como terminó el partido después finalmente. Así que a Gallardo esto le deja seguramente bastantes enseñanzas. Obviamente que tampoco se puede juzgar tanto colectivamente a un equipo que seguramente no va a volver a repetir esta formación, porque yo dudo mucho que si Gallardo tiene a todos los jugadores a disposición, que la dupla de centrales suplentes sea Portillo con Rivero. De hecho, yo me imagino a Portillo en la mitad de la cancha, a Castaño un tanto más adelantado, que no juegue de mediocampista central, y en lugar de Portillo podría estar Boselli o Martínez Cuarta, ya ahí teniendo un defensor central que en cuanto a altura te pueda dejar un poco de mejores sensaciones, más allá de que ni Martínez Cuarta antes de lesionarse ni Boselli tampoco habían tenido un buen rendimiento. El uruguayo de hecho va a ser titular el próximo jueves Salta Libertad. Teniendo en cuenta todo esto, me parece que al partido lo que más hay que rescatarle son los buenos niveles de Galopo y Driussi, que podrían también ser titulares en el partido por Libertadores, y los 3 puntos que te dejan arriba de todo en la tabla de posiciones. Y las próximas 48 horas van a ser claves para saber si Maximiliano Salas va a poder estar al menos en el banco de suplentes en el duelo frente a Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Por las declaraciones de Gallardo en la conferencia de prensa luego del triunfo ante Godoy Cruz, uno se tiene que imaginar que puede llegar a estar a disposición, pero que va a ir al banco de suplentes. Sin embargo, no me quiero tampoco guiar al 100% con las declaraciones del muñeco, porque el DT también había dicho algo parecido en la previa del duelo ante Independiente con Driussi, y la realidad es que Driussi no pudo estar en ese partido frente al Rojo, no se pudo recuperar a tiempo. Por eso me parece que en este momento van a intentar que Salas primero se ponga bien y al 100% físicamente, teniendo en cuenta que la labor que tiene que hacer dentro de la cancha es algo muy compleja, sobre todo en términos físicos, y la idea es que no se resienta de ninguna clase de lesión. Recordemos que tuvo un esguince en una de sus rodillas. El tiempo aproximado para la recuperación de esta clase de lesiones es de 21 días y hoy, lunes 18 de agosto, se estarían cumpliendo 22 del momento en el cual tuvo que salir lesionado cuando iban tan solo 17 minutos del primer tiempo en aquel clásico frente a San Lorenzo por la tercera fecha del torneo clausura. No se perdió tantos partidos, 4 encuentros, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión podría haberse perdido más, solamente estuvo fuera de las canchas ese duelo ante San Lorenzo, los 70 minutos que restaban del partido, los cotejos frente a Independiente y el de ayer frente a Godoy Cruz por el torneo clausura, el de Copa Argentina contra San Martín de Tucumán y la ida de la Copa Libertadores frente a Libertad. Veremos si en el corto plazo, repito, puede estar a disposición. Para Gallardo, Salas es un jugador que es muy importante y que marcaba una idea de jugar en ataque, o por lo menos eso es lo que trató de hacer el DT en base a su equipo en las primeras 2 jornadas. Después, con la lesión de Salas, obviamente tuvo que cambiar mucho porque tampoco tenía disponible a Driussi. Ahora también hay que tener en cuenta esto. ¿Qué es lo que hará el muñeco cuando los 2 jugadores estén a disposición? Para el próximo jueves yo no tengo dudas de que el titular va a ser Driussi, y si Salas está disponible va a ir al banco de suplentes. Acá la incógnita va a empezar a surgir cuando los 2 ya estén al 100%, teniendo en cuenta que también está Facundo Colidio y que los 3 podrían formar un tridente ofensivo. Sin embargo, hasta este momento todavía eso a Gallardo no se le ha metido en la cabeza, porque todavía no ha tenido que pensarlo, básicamente, teniendo en cuenta que hasta que no estén al 100%, él no planea arriesgar absolutamente a nadie. Así que, en resumen, el entrenamiento de mañana martes va a ser clave e indispensable para que Salas reciba la alta médica. En caso de que los médicos le den el ok y a Gallardo le den la confirmación de que pueda estar, yo me imagino que, como viene sucediendo en el último tiempo con aquellos que regresan de sus respectivas lesiones,
va a ir al banco de suplentes. Esto se sucedió con Drussi y con Portillo, que se habían recuperado y fueron al banco el pasado jueves frente a Libertad. Aún así, ya el hecho de tenerlo como opción alternativa ingresando en el segundo tiempo puede ser algo más que importante si es que a River se le llega a complicar la serie, más allá de que uno piensa que el más grande debería poder sobrepasar a Libertad. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que viene en el corto plazo en el mundo River, porque más allá de que lo más importante va a ser lo del próximo jueves desde las 21:30 en el Estadio Monumental, el Millonario estará recibiendo a Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. No hay que dejar de lado que todavía la seguidilla de partidos para el más grande no se acaba y que luego de jugar con Libertad este jueves 21 va a tener que el lunes que viene, lunes 25 de agosto, enfrentar al Lanús en la Fortaleza por la sexta fecha del torneo clausura. Tan solo 3 días después, el jueves 28, estará viéndose las caras contra Unión en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. Y posiblemente, esto todavía no está confirmado, pero el domingo 31 vaya a recibir a San Martín de San Juan por la séptima fecha del torneo doméstico en el Monumental. Es decir, a partir de lo que va a ser el duelo del próximo jueves ante Libertad, River tendrá que disputar un total de 4 partidos en tan solo 10 días. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.